El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amable teleaudiencia de Paso Televisión, sean muy bienvenidos a esta emisión de Reflexiones. Como siempre les recuerdo, este es un programa que basamos en la palabra de Dios para traer un mensaje a su vida, a su familia, pero también una reflexión al corazón para meditar por un momento y reflexionar sobre lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo. Hoy el pastor Eliseo nos comparte un tema y lo ha titulado Acérquese ahora. Quédese con nosotros. Tal vez en muchas oportunidades y muchas personas no hayan alcanzado una meta, no hayan tenido un progreso, no hayan alcanzado una posición, porque no se han atrevido a hacer algo que para muchos es difícil, otros por temor al que dirán, otros, aunque parezca imposible, porque les da, digamos, pereza. Pero siempre, si queremos tener algo, hay que tomar una decisión. Y hay que hacerlo, aunque muchas veces, aún en ese momento, nos expongamos. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, de los versículos 43 en adelante, hay allí hasta el versículo 48, hay una historia que dice, versículo 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre en ella. Entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Miremos el contexto, la situación que vivía esta mujer. Una mujer que había estado alejada de la sociedad durante 12 años, porque por el solo hecho de ese flujo, de esa situación de vida, la mujer en ese tiempo era alejada de la sociedad. No podía estar en la sociedad. Naturalmente todo ha evolucionado y hoy día, pues, la mujer estaría. Pero en esa época no podía. Pero además de eso, había gastado todo lo que tenía buscando solución a su enfermedad, buscando solución a esa situación, y no había sido posible encontrarla. Miremos esto un poco más en el campo espiritual. ¿Cuántas veces hemos estado contaminados del pecado? La adicción de aquel hombre que tiene que tomar cerveza el fin de semana porque su cuerpo se la pide por la adicción que ella tiene. Hoy también algunas damas requieren de tomarse unas cervezas.
¿Cuántas veces una persona tiene una adicción sexual? Tiene una adicción a hacer cosas que no le sirven. Sin embargo, por eso no está marginado. Sin embargo, por eso no está fuera de la sociedad. La sociedad lo recibe, pero está alejada de Dios. Está marginada de Dios y no se atreve a tomar una decisión. No se atreve a estar cerca de Dios. Juzgando mal. Cuenta la historia que en un conjunto de apartamentos vivía una señora y siempre se lo pasaba detrás de sus ventanas mirando a los demás para juzgarlos. Un día llegó una familiar de esta mujer y estaban ahí en el comedor compartiendo. De pronto se asomó por la ventana y vio que la vecina de al lado estaba tendiendo unas sábanas. La señora miró y de una vez criticó, juzgó. Dijo, ¿qué tal esa vecina? No sabe ni lavar. Le dijo a su familiar. La otra se asomó por otra ventana y miró y vio que las sábanas estaban limpias. ¿Por qué dices que no sabe ni lavar si yo veo las sábanas bien? ¡Ja! ¿Usted las ve limpias? Mire cómo están, venga aquí donde estoy yo. Mire cómo se ven, todas manchadas, todas sucias. ¿Cómo le parece? La familiar de la señora se acercó, corrió la ventana y miró. Y le dijo, creo que está juzgando mal, porque lo que está sucio es el vidrio. Las sábanas están totalmente limpias. Muchas veces sucede. La óptica que nosotros tenemos de los demás casi siempre es lo malo que expresamos de nosotros mismos. Y juzgamos a esas personas por aquello que de pronto no nos agrada o de nosotros mismos o que mostramos a los demás. Casi siempre cuando juzgamos a alguien debemos examinarnos a nosotros mismos porque de pronto es el reflejo de lo que nosotros somos. La palabra nos dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Muchas veces al juzgar estamos viendo nuestros propios errores reflejados en los demás. Reflexionemos. La mujer tomó una decisión peligrosa, porque corría el riesgo de ser apedreada, de ser golpeada, porque una mujer en esas condiciones no podía estar en medio de la multitud, no podía hacerlo. Sin embargo, tomó esa decisión. Tal vez usted, un día como hoy, tomó la decisión de sentarse frente a su televisor. Hoy no corre el riesgo de ser apedreado. Hoy no corre el riesgo de ser insultado. Y puede tener una gran recompensa. Porque el Señor siempre estará pendiente de nosotros. Siempre estará esperándonos. Él la estaba esperando. Preguntó, ¿quién me tocó? Y en la segunda parte del versículo 42 dice, y mientras iba, la multitud le oprimía. Y Pedro le dice, Maestro, la multitud te oprime. Sin embargo, un corazón arrepentido,
un corazón que le busca, un corazón que va tras Jesús, Él no lo desconoce. Por eso la expresión, ¿quién me tocó? Porque fue un toque diferente, fue un toque de una mujer que buscaba sanidad. Fue un toque de una mujer que no quería ser más esclava de esa situación. Tal vez hoy alguno de nosotros necesita ir delante de Jesús y decirle, Señor, vengo a tocar tu manto para que perdones mi pecado, para que cambies mi vida, para que me hagas una persona diferente. Y en ese pedir al Señor, el Señor diga, alguien me buscó, alguien está aquí. Y si nosotros miramos en el versículo 48, el Señor le dice a la mujer, hija, tu fe te ha salvado. No le dice en la primera frase, tu fe te ha curado. Le dice algo más significativo. Te ha salvado, te va a llevar a la vida eterna. Vas a estar conmigo. Esa frase es la que tenemos que buscar cada uno de nosotros, oír de Jesús cada día. Porque cada día sí estamos gozando de vida, pero no sabemos en qué momento el Señor nos haga el llamado. Y luego de esa frase, tu fe te ha salvado, viene la otra frase, ve en paz. Es decir, estás libre del azote, tienes la salvación, no tienes de qué preocuparte, yo te digo, ve en paz. Esa es la paz, ese es el reposo, ese es el lugar que tenemos que buscar. El reposo no es un día, el reposo no es irnos a una playa, no, el reposo es ese que Jesús nos diga, tu fe te ha salvado, ve en paz, entra en el gozo de tu Señor. Busquémoslo, tengamos la decisión de hacerlo y nos encontraremos con lo mejor. Con este tema que nos acaba de compartir el pastor Eliseo, podemos entender cómo en aquel tiempo había mucha dificultad para esta mujer enferma de poderse acercar a Jesús, de poder llegar hasta aquel maestro, hasta aquel rabí que ella sabía y sentía en su corazón que al tocarlo podía recibir su sanidad. Pero a pesar de tanta oposición, a pesar de tanta situación difícil y complicada que podía suceder, la mujer se acercó y arrancó poder de Jesús. Es importante entender que en este tiempo nadie nos persigue ni nos van a apedrear y el Señor Jesús está haciendo el llamado para que nos acerquemos ahora a Él. Hagámoslo sin contratiempos, hagámoslo deprisa, acerquémonos a Jesús porque Él traerá esa sanidad que muchas veces nuestro corazón está buscando en otro lugar y que solamente en Él podemos encontrarlo. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con reflexiones. Llevamos más de 60 años acompañando y viendo crecer los sueños de nuestros asociados. Apoyamos sus ideas hasta hacerlas realidad. Construimos relaciones de largo plazo, brindando servicios acordes a sus necesidades. Compartimos las alegrías e incentivamos el crecimiento. Somos como Ulesa, su respaldo financiero. Venga y crezca con Ulesa, su respaldo financiero.
Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que les quiero compartir lo he titulado Seamos agradecidos con Dios. Quédese con nosotros. El rey David es conocido como el hombre que escribió muchos salmos en la palabra de Dios. Y si examinamos un poco el tiempo, el momento y la situación que el rey David vivía, podemos decir que la mayoría de los salmos él los escribió cuando estuvo desterrado o cuando se estaba escondiendo en el desierto o cuando estaba en peligro de muerte. Por eso, yo creo que David nos lleva hoy a reflexionar a través de este tema en ser agradecidos con Dios. Un hombre que fue elegido por Dios para ser rey de Israel, pero también un hombre que sufrió mucha persecución. En el Salmo 138 específicamente, David, el rey David o el salmista David, como muchos lo llaman, nos quiere llevar a entender que debemos, a pesar de las situaciones y las circunstancias, ser agradecidos con Dios. En el Salmo 138, en los versículos del 1 al 8, que es la totalidad del Salmo, dice la palabra: Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Ese es el Salmo 138 en su totalidad. Y algo que vemos acá es que hay 5 razones que nos da el rey David por las cuales debemos ser agradecidos con Dios. David inicia el Salmo exaltando y alabando a nuestro Dios. Pero lo otro que hace es humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Qué importante entender que el humillarnos delante de Dios, al humillarnos, al hacer ese acto de contrición delante de Él, Él nos exaltará a su debido tiempo. Y David también reconoce cuando la misericordia y la fidelidad de Dios en su vida han actuado. De la misma manera nosotros, la palabra nos dice que hagamos oraciones, peticiones y acciones de gracia. O sea, nos lleva a entender que nuestras oraciones no solamente deben ser de pedirle a Dios y de clamarle cuando estemos en una dificultad o en una situación difícil, sino debemos ser agradecidos, agradecerle a Dios, darle gracias por la mañana, por el día, por la respiración, por la salud, por tantas cosas que nosotros debemos ser agradecidos y que Dios las permite para que nosotros podamos ver su mano de amor y misericordia. A partir del versículo 3 del Salmo 138 están las razones o los motivos para dar gracias a Dios. Y en el versículo 3 del Salmo 138 dice: El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. El día que clamamos a Él, Dios nos responde. Y es importante entenderlo, amable televidente, usted que está ahí en su casa en este momento. Entender que cuando clamamos a Dios, Él no es sordo, Él no está ocupado en otras cosas. Dice la palabra que tiene su oído atento a la voz de nuestro clamor. Y el día que le pedimos, el día que clamamos o el día que le agradecemos a Él, Él nos responde porque Él está atento a nuestra voz. Cuando somos conscientes de la respuesta de Dios a nuestras oraciones y nuestras peticiones, entonces de nuestro corazón brotará una palabra de gratitud por esa respuesta
llena de amor y poder que viene de parte de Dios. La persecución del pavo salvaje. La gente de un pueblo que está en Iowa se acostumbró a ver un pavo salvaje haciendo algo que era poco común. Chup le decían unos, Hat le decían otros. No importa cuál fuese el nombre del pavo, lo significativo es lo que él hacía. Se paraba en el camino como si fuera de él a perseguir el vehículo que pasara. Fuera un carro muy fino, fuera un carro viejo, estaba detrás de él. Fuera un carro pesado, un camión, estaba al lado de él. Los residentes advertían a la gente: cuidado con el pavo que los persigue, cuidado con el pavo salvaje. Y el pavo seguía, tal vez durante un año, haciendo esa diversión o ese oficio. Pero un día, el pavo parado en la mitad del camino, listo para la persecución, no observó que un conductor venía muy rápido, lo vio de sorpresa y se oyó el rechinar de las llantas y un golpe. El pavo había sido atropellado y murió. No siempre lo que nosotros perseguimos es lo bueno. El pavo perseguía los carros, pero no sabía que en esa persecución podía encontrar la muerte. La palabra del Señor en Proverbios capítulo 11, versículo 27 dice: el que procura el bien buscará favor, mas el que busca mal, éste le vendrá. La persecución del carro es como el que busca lo que no sirve. Reflexionemos. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, como dice la palabra, a través de lo que el Señor Jesús enseñó en cuanto a la oración en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, dice: mas tú cuando ores, entra a tu cuarto y cierra la puerta, y ora a tu Padre que está en secreto, y Él te recompensará en público. Es una estrategia de oración, de poder hablar con Dios. La oración es una comunicación dual, es una comunicación, es un diálogo con Dios, donde nosotros hablamos, pero esperamos también la respuesta de nuestro Dios. Luego, el salmista nos sigue mostrando a través del Salmo 138 por qué debemos ser agradecidos con Dios. En el capítulo 138 de Salmos, en el versículo 6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El día que buscamos al Señor con humildad en nuestro corazón, Él nos va a atender. Siempre comprender que Dios no es nuestro mensajero ni nuestro mandadero, porque a veces la gente le pide a Dios como si le estuviera mandando a que hiciera algo, como si le estuviera ordenando, como si Dios se hubiera vuelto el mensajero de esa persona o fuera el de los mandados. Pero Dios es un Dios soberano, es un Dios eterno, es un Dios excelso. Así que debemos, como dice la palabra, con humildad acercarnos a Dios, porque Él atiende al humilde. Qué maravilloso es reconocer que el Señor se toma el tiempo para atender nuestras súplicas, porque Él conoce cuando un corazón se acerca a Él con humildad. Dios conoce lo más íntimo, aún aquello que muchas veces nosotros desconocemos, Él lo conoce y conoce
los sentimientos y las intenciones de nuestro corazón. Como tercera medida, debemos recordar que cuando estamos en un tiempo de angustia, debemos aún con mayor fuerza, con mayor entereza, con mayor disposición, acercarnos a Dios. En el versículo 7, en la primera parte del versículo dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Aún en medio de una circunstancia difícil, podemos ir a Dios, podemos acercarnos porque Él trae vida a nosotros. Aún podemos pasar por angustias que quieren quitarnos el aliento, que quieren aún como hacernos morir, desfallecer. Pero dice el salmista que aún en ese tiempo de angustia, el Señor nos da vida y ánimo, porque Él quiere que sigamos adelante, que no nos detengamos, que no desfallezcamos. Lo otro que nos dice la palabra en el versículo 7 en la parte B es que el Señor nos defiende y pelea por nosotros. Qué interesante poder entender esto, que Él defiende nuestra causa, que Él pelea por nosotros. Como dice el versículo 7 en la parte B, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. El Señor defiende. Saber que el Señor no solo nos defiende del enemigo, sino que también extiende su mano contra él. Cuando dice esto, la palabra también nos dice que Él va delante de nosotros como poderoso gigante para librarnos de las situaciones críticas, complicadas y difíciles. ¿Que nos permite pasar por ellas? Claro que sí, pero Él quiere que clamemos a Él, que le busquemos, que podamos entender que su propósito se va a realizar en nuestra vida cuando confiamos en Él, pero también cuando creemos que Él es fiel y verdadero, que Él nos atiende y Él nos defiende. Y por último, dice en el versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. El Señor cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Y esto nos lleva a ser agradecidos, porque cada palabra, cada uno de estos versículos nos llama a ser agradecidos con Dios. Nos muestra que Él nunca nos dejará ni nos abandonará, que Él siempre está atento cuando clamamos y cuando venimos con un corazón humilde para Él. No nos olvidemos de agradecer a Dios cada día, porque Él es el que nos sostiene y nos ayuda en medio de este trasegar de nuestra vida. Cuando tenemos presente en nuestro corazón que Dios es un Dios vivo, real, pero también cercano a nuestra vida, podemos comprender con toda facilidad que Él nos escucha, que Él nos atiende. Y cuando lo sabemos y lo entendemos, va a brotar de nuestro corazón una palabra de gratitud, porque Él es bueno, misericordioso y eterno. Amables televidentes, nunca dejemos de agradecerle a Dios y nunca dejaremos de hacerlo por permitirnos entrar a sus hogares para compartir con nosotros reflexiones. Que Dios les continúe bendiciendo.